Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un tema que, créanme, ha dado muchísimo de qué hablar y que a mí, personalmente, me toca muy de cerca. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir, una actriz que para muchos es un ícono de la televisión turca, y el misterio detrás de por qué no fue a recoger su premio. Sí, así es. Vamos a desentrañar los detalles de esa noche especial, analizar las posibles razones y, por supuesto, a compartir mi opinión al respecto. Pero antes de empezar a profundizar en todo esto, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos por aquí y me emociona mucho que formemos esta comunidad tan chévere. Así que suscríbanse y sean parte de esta familia. Ahora sí, vamos con el tema. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan aunque lo dudo, es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. Con una carrera que ha ido en ascenso meteórico, se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo gracias a su carisma, su belleza y sobre todo, a su increíble talento actoral. La hemos visto brillar en series como Erkencikus Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con Can Yaman, y que fue un verdadero fenómeno a nivel internacional. También la hemos visto en Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y recientemente en Anfara, Mi Nombre es Farah. O sea, su currículum es impresionante y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. Y hablando de premios. En una noche de gala reciente, Demet Özdemir estaba nominada a un premio muy importante por su trabajo en una de sus series. Era una noche de celebración para la industria, llena de glamour, de nervios y por supuesto, de la expectativa de saber quiénes serían los galardonados. Y como es de esperarse, sus fans y seguidores esperaban con ansias que Demet fuera reconocida por su talento. Todos queríamos verla subir al escenario y recibir su premio. Pero, ¿qué pasó? Demet no apareció. Sí, así como lo escuchan. La actriz, que usualmente es una figura omnipresente en eventos de este tipo, simplemente no se presentó. Y por supuesto, esto generó una ola de preguntas, especulaciones y un torbellino de rumores en las redes sociales. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba enferma? ¿Tenía algún compromiso ineludible? ¿Había, tal vez, algún conflicto? La verdad, al principio, nadie sabía a ciencia cierta. En un principio, las redes sociales estallaron con especulaciones. Algunas personas sugerían que podría tener problemas de salud. Otras, más maliciosas, insinuaban que podría haber un conflicto con la organización del evento o con otros actores. Los fans, preocupados, comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo, preguntándose si Demet estaba bien. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, alimentando aún más la incertidumbre. La ausencia de Demet se convirtió en el tema del momento, acaparando titulares y generando discusiones apasionadas tanto en Turquía como a nivel internacional. La ausencia de Demet fue un punto de conversación en todo el mundo. Los fanáticos estaban consternados, la prensa turca y de otros países se preguntaban qué había pasado y poco a poco se fueron filtrando algunas posibles explicaciones. Aunque al principio el silencio era la norma, después comenzaron a surgir algunas pistas. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque no se quedó en la pura especulación. Poco a poco se fueron revelando algunas informaciones que podrían explicar su ausencia. La situación generó una especie de efecto dominó en la industria, donde otros actores y actrices comenzaron a ser cuestionados sobre su presencia en eventos similares, y la transparencia se convirtió en un tema de debate. La presión mediática se intensificó, buscando desesperadamente una respuesta clara y concisa. La primera y más simple explicación, y que suele ser la más común en estos casos, fue la cuestión de la agenda. Algunos medios informaron que Demet podría haber tenido compromisos laborales previos, como rodajes o sesiones fotográficas, que le impidieron asistir al evento. Es cierto que los actores, especialmente los que están en la cima de su carrera como Demet, tienen agendas muy apretadas. Trabajan sin descanso entre rodajes, promociones y otros eventos, por lo que es posible que por una simple cuestión de agenda, no pudiera estar presente. La carga de trabajo de las estrellas de televisión turcas es conocida por ser extenuante, con jornadas maratónicas y plazos de entrega ajustados.
La posibilidad de que un conflicto de programación fuera la causa principal no era descabellada, y muchos la consideraron la explicación más plausible. Sin embargo, la falta de una confirmación oficial alimentó aún más la incertidumbre. Otra posibilidad, y que es un poco más delicada, es que existiera algún tipo de conflicto con la organización del evento o con alguna persona en particular. Aunque esto es menos común, no es algo descabellado. Las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser complejas y a veces surgen desacuerdos. Tal vez Demet no estaba de acuerdo con algún aspecto de la organización, o existía algún problema personal con alguien, y decidió no asistir por respeto a sí misma y a sus valores. Este tipo de conflictos, aunque no se hacen públicos con frecuencia, son conocidos por ocurrir en el mundo del espectáculo. Pueden involucrar diferencias creativas, problemas de contrato, o incluso tensiones personales entre actores y productores. Si este fuera el caso, la decisión de Demet de no asistir podría interpretarse como una forma de establecer límites y defender su posición. Una tercera opción, y que también es bastante probable, es que simplemente no quisiera. Esto sé que puede sonar extraño, pero hay que entender que las celebridades, por más que las adoremos, también son personas. A veces necesitan un tiempo para sí mismas, para descansar, para recargar energías y alejarse del foco público. Quizás Demet sintió que necesitaba un respiro, que no estaba en el ánimo de asistir a un evento tan multitudinario y prefirió tomarse esa noche para ella. La presión constante de estar en el ojo público puede ser abrumadora, y el derecho a la privacidad y al descanso es algo que a menudo se pasa por alto en la vida de las celebridades. En un mundo donde las redes sociales y los paparazzi están siempre presentes, tomarse un tiempo para desconectar puede ser crucial para la salud mental y el bienestar. Pero como siempre, la verdad completa no estaba tan clara. La propia Demet no hizo declaraciones oficiales durante mucho tiempo, lo que solo avivó aún más la especulación. Sin embargo, finalmente, tiempo después, surgieron algunos comentarios en redes sociales que nos dieron un poco más de luz. La espera por una declaración oficial se convirtió en un tema recurrente entre los seguidores de Demet. La falta de comunicación por parte de la actriz generó frustración y, al mismo tiempo, respeto por su decisión de mantener silencio. La incertidumbre combinada con la especulación mantuvo el interés del público y mantuvo viva la discusión. Según estos comentarios, y esto hay que tomarlo con pinzas porque no son declaraciones oficiales de Demet, la actriz podría haber estado lidiando con algunos problemas personales en ese momento. Estos problemas podrían haberla afectado emocionalmente y, por lo tanto, no se sentía con la energía de asistir a un evento público. Es entendible. Todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que preferimos alejarnos del ruido y buscar refugio en nosotros mismos. La vida de las celebridades, aunque llena de glamour y éxito, también puede estar plagada de desafíos personales. La presión constante, la exposición mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Es comprensible que en momentos de dificultad, una persona prefiera alejarse del foco público y proteger su intimidad. También se rumorea que podría haber existido un desacuerdo con la organización del evento en cuanto a la forma en que se la quería presentar o en cuanto al reconocimiento que se le iba a dar. Esto es algo común en la industria, donde a veces los actores y las actrices no se sienten valorados como merecen. Y en ese caso, es totalmente comprensible que prefieran no asistir. La valoración y el reconocimiento son aspectos fundamentales en la vida de cualquier profesional, y la industria del entretenimiento no es una excepción. Cuando un actor o actriz siente que su trabajo no es valorado adecuadamente, es comprensible que decida no participar en eventos donde se espera que sea celebrado sin recibir el reconocimiento que merece. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ausencia de Demet fue muy notoria y, a pesar de la incertidumbre, sus fans le enviaron muchísimos mensajes de apoyo y cariño. Demostraron que la quieren y la respetan, independientemente de si estuvo o no en esa gala. La lealtad y el cariño de los fans son un tesoro invaluable para cualquier artista. En el caso de Demet, el apoyo incondicional de sus seguidores demostró la solidez de su relación y la conexión emocional que había logrado establecer con ellos. La ausencia en la gala, lejos de debilitar esa conexión, pareció fortalecerla aún más. Y hablando de fans. Como saben, los fans son una parte fundamental en la vida de cualquier artista. Son ellos quienes los apoyan, quienes compran sus trabajos y quienes celebran sus logros. Por eso es tan importante que las celebridades se preocupen por ellos y les den el reconocimiento que se merecen.
Demet, por suerte, siempre ha tenido una relación muy cercana con sus fans. Siempre se ha mostrado agradecida por su apoyo y ha demostrado mucho cariño hacia ellos. Es algo que se nota en sus redes sociales, en la forma en que interactúa con ellos. Y en la manera en que se preocupa por sus mensajes. La relación entre Demet y sus fans es un ejemplo de cómo un artista puede conectar con su público de manera auténtica y sincera. La actriz ha utilizado sus plataformas sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también para compartir aspectos de su vida personal y para interactuar con sus seguidores de una manera cercana y amigable. Ahora, ¿qué pienso yo sobre todo esto? Personalmente creo que hay que respetar la decisión de Demet. Independientemente de cuál haya sido el motivo de su ausencia, creo que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a gestionar su vida personal y profesional como mejor le parezca. Ya sea por motivos de agenda, por algún conflicto o simplemente porque no se sentía con ganas, creo que debemos respetar su privacidad y su espacio. La privacidad y el respeto son valores fundamentales en cualquier sociedad, y la vida de las celebridades no debería ser una excepción. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propias necesidades y deseos. Además, creo que la lección más importante que podemos sacar de todo esto es que, aunque admiremos a las celebridades, no debemos olvidarnos que son personas, con sus propias emociones, sus problemas y sus necesidades. Debemos ser empáticos y comprender que a veces necesitan un tiempo para sí mismos, para descansar y para recargar energías. No por eso dejan de ser grandes profesionales, y menos por eso dejan de merecer nuestro respeto. La empatía y la comprensión son herramientas esenciales para construir relaciones saludables y respetuosas. En el caso de Demet, el público demostró una gran capacidad de empatía y respeto, lo que refleja una madurez social importante. En este caso, Demet es una actriz talentosa y exitosa que ha demostrado ser una gran profesional. Y aunque su ausencia en esa gala generó mucha especulación, creo que lo importante es que siga brillando con su trabajo y que siga contando con el apoyo de sus fans. El éxito de Demet es el resultado de su talento, su esfuerzo y su dedicación. Es importante que siga siendo valorada y reconocida por su trabajo, y que cuente con el apoyo incondicional de sus seguidores para continuar su brillante trayectoria. Y para finalizar, me gustaría decirles que, en mi opinión, Demet Özdemir es un ejemplo de fortaleza, de talento y de perseverancia. Ha sabido construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento y se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo. Su ausencia en la gala, lejos de ser un motivo de polémica, debería servirnos para reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de apoyar a quienes admiramos, independientemente de sus circunstancias. La historia de Demet es una fuente de inspiración para muchos. Su éxito es el resultado de su trabajo duro, su perseverancia y su autenticidad. Su capacidad para conectar con el público y para mantener una relación cercana con sus fans la convierte en un ejemplo a seguir. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado de la ausencia de Demet Özdemir en una importante gala de premios. Hemos explorado las posibles razones detrás de su decisión, desde problemas de agenda hasta conflictos personales, pasando por la simple necesidad de tomarse un respiro. Hemos analizado la reacción de los fans y los medios de comunicación, y hemos concluido que lo más importante es respetar la privacidad y las decisiones de la actriz. La ausencia de Demet en la gala ha generado un debate importante sobre la privacidad de las celebridades y la necesidad de empatía y respeto en un mundo cada vez más digitalizado. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que el tema generó mucha curiosidad y espero haber aclarado algunas dudas. Gracias por estar siempre aquí, por sus likes, sus comentarios y por compartir mis vídeos. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encanta saber que compartimos intereses y que podemos debatir sobre temas que nos apasionan. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ausencia de Demet? ¿Creen que hizo bien? ¿Qué creen que fue lo que realmente sucedió? Me encantaría leer sus opiniones. Los comentarios de ustedes son muy importantes para mí. Me gusta saber lo que piensan y debatir sobre el tema que hemos tratado en el vídeo.
Sus opiniones enriquecen la discusión y nos ayudan a tener una perspectiva más amplia. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando el tema, profundizando en los detalles y las implicaciones asterisco asterisco. Para entender completamente la ausencia de Demet Özdemir en la gala, es crucial analizar el contexto más amplio. La industria de la televisión turca es conocida por su intensidad y exigencias. Los actores y actrices suelen trabajar en múltiples proyectos simultáneamente con horarios extenuantes y poco tiempo de descanso. Esto, sumado a la constante exposición mediática y la presión por mantener una imagen perfecta, puede generar un alto nivel de estrés y agotamiento. En el caso de Demet, su éxito meteórico la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Esto implicaba no solo participar en series de televisión, sino también asistir a eventos promocionales, sesiones de fotos, entrevistas y otras actividades relacionadas con su trabajo. La agenda de una estrella como ella es extremadamente apretada, y cualquier cambio, por mínimo que sea, puede generar problemas de logística y programación. Asterisco asterisco el impacto de las redes sociales y la cultura de la inmediatez asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar es el impacto de las redes sociales y la cultura de la inmediatez. En la actualidad la información se difunde a una velocidad vertiginosa, y los rumores y especulaciones se propagan rápidamente. En el caso de la ausencia de Demet, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de la discusión, y los fans y los medios de comunicación inundaron las plataformas con preguntas, teorías y comentarios. La presión mediática, combinada con la falta de una declaración oficial por parte de Demet, generó un ambiente de incertidumbre y especulación. Los medios de comunicación se enfocaron en el misterio, y la ausencia de la actriz se convirtió en una noticia de gran relevancia. Esta cobertura mediática intensificó la presión sobre Demet y generó un debate sobre la privacidad y el derecho a la intimidad. Asterisco asterisco la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento asterisco asterisco. La ausencia de Demet también puso de manifiesto la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. La presión constante, la exposición mediática y las expectativas del público pueden generar un alto nivel de estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental. Es fundamental que las celebridades tengan acceso a apoyo psicológico y emocional, y que se les permita tomarse un tiempo para descansar y recuperarse. La sociedad debe ser más comprensiva y respetuosa con las celebridades, y reconocer que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propias necesidades y deseos. El silencio de Demet, en cierto modo, fue una señal de que es necesario priorizar la salud mental y el bienestar en un entorno de trabajo tan exigente. Asterisco asterisco el papel de los fans y la relación con los artistas asterisco asterisco. Los fans juegan un papel fundamental en la vida de cualquier artista. Son ellos quienes apoyan, quienes compran sus trabajos y quienes celebran sus logros. En el caso de Demet, la respuesta de sus fans ante su ausencia fue ejemplar. En lugar de criticar o juzgar, le enviaron mensajes de apoyo y cariño, demostrando que la quieren y la respetan independientemente de sus decisiones. Esta relación cercana entre Demet y sus fans es un ejemplo de cómo un artista puede conectar con su público de manera auténtica y sincera. La actriz ha utilizado sus plataformas sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también para compartir aspectos de su vida personal y para interactuar con sus seguidores de una manera cercana y amigable. Esta conexión emocional es lo que hace que sus fans la sigan apoyando incondicionalmente. Asterisco asterisco reflexiones finales y la búsqueda de un equilibrio asterisco asterisco. En conclusión, la ausencia de Demet Özdemir en la gala fue un evento que generó muchas preguntas y especulaciones. Sin embargo, más allá de las posibles razones detrás de su decisión, lo más importante es respetar su privacidad y sus decisiones. Debemos ser empáticos y comprender que a veces, las celebridades necesitan un tiempo para sí mismos, para descansar y para recargar energías. La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento, el impacto de las redes sociales y la cultura de la inmediatez, y el papel de los fans en la vida de los artistas. Es fundamental que la sociedad sea más comprensiva y respetuosa con las celebridades, y que se les permita tomarse un tiempo para descansar y recuperarse. Finalmente, creo que la lección más importante que podemos sacar de todo esto es que, aunque admiremos a las celebridades, no debemos olvidarnos que son personas, con sus propias emociones, sus problemas y sus necesidades. Debemos ser empáticos y comprender que a veces,
necesitan un tiempo para sí mismos, para descansar y para recargar energías. No por eso dejan de ser grandes profesionales, y menos por eso dejan de merecer nuestro respeto. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la ausencia de Demet y sobre todos los temas que hemos abordado en este vídeo. Recuerden dejar sus comentarios, likes y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.